quedado en el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera. No sé si tienen por ahí a la mano sus apuntes, porque fíjense que ya la última semana de clases, como no me tocaba clases con todos, entonces ahí se me descuadró, ¿verdad? Mi control. Pero yo me recuerdo que ya habíamos hablado del gobierno de don Estrada Cabrera y que nos tocaba cómo fue que lo derrocaron, si no estoy mal. Si alguien que tenga por ahí sus apuntes para que me confirme. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice Silvia? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo tengo anotada la última clase que fue viernes 22 de septiembre. Vimos capítulo 16, régimen conservador, Fundación de la República de Guatemala. Ah, ok. No, pero fíjese que todavía tuvimos clase antes de 22. la 1 de octubre, todavía tuvimos clase, ¿verdad? ¿Qué dice Jenny? Ligda, lo de Miguel Estrada Cabrera sí lo vimos. Sí, ¿verdad? Pero nos faltó ver cómo lo derrocaron, creo, ¿verdad? Sí, eso nos faltó. Ah, muy bien. Gracias, Jenny. Ok, entonces, miren, estamos avanzando. Lo que vamos a ver hoy es sobre el final del capítulo número 18, que es el capítulo de gobiernos liberales, ¿verdad? Ya ver el derrocamiento de Estrada Cabrera, el gobierno de Jorge Ubico. Entonces, final de capítulo 18, gobiernos liberales, que empieza en la página 269. Y también vamos a hablar acerca del siguiente capítulo, que es el 19, la aldea de Ubico, que empieza en la página 277. Y pues espero que podamos avanzar otro poquito con la Revolución de Octubre, porque ya nos quedan re poquitos periodos de clase. ¡Hala! Miren que ni se ha sentido este semestre, bien corto. Ok, entonces, como recordarán ustedes, pues cuando hablábamos de Manuel Estrada Cabrera, a ver, solo recapitulando un poquito, ¿qué recuerdan ustedes que habíamos dicho de don Manuel Estrada Cabrera? Licenciada, de lo que yo leí es que gobernó durante 22 años y que no fue muy buen presidente. Muy bien, Astrid. Gobernó durante 22 años, así es. ¿Qué dice don Edgar? Sí, gracias. Buenas tardes, licenciada. También se vio la parte de que se militarizó la educación, que fue un gobierno impopular, que hubo un movimiento unionista compuesto por obreros y un grupo de familias de Abolengo para hacer la gestión de derrocamiento. Hasta ahí llegamos, cabalito. Ah, ok. Gracias, don Edgar. Bueno, entonces solo para contextualizarnos un poquito, ¿verdad? Porque con la semana de exámenes como que se nos olvida un poco el personaje. Entonces, don Manuel, como le decían, ¿verdad? Pues era abogado, fue una dictadura de 22 años, militarizó la educación, tenía controlado, fíjense, la Corte Suprema, porque él nombraba a los jueces, les daba los ascensos, entonces al Poder Judicial, ¿verdad? Y pues también al Congreso, todos le eran leales, ¿verdad? Por los métodos que utilizaba, pues sus enemigos políticos iban a parar a la penitenciaría central. Y entonces, imaginémonos, después de 22 años en los que había mantenido tanto control sobre la población,
era muy paranoico de estar pendiente, ¿verdad? ¿Qué se decía de él en la calle? Entonces un sistema de espías ahí, de espionaje, que les revelaba secretos e información, ¿verdad? Sobre los vecinos, sobre el pueblo. Después de tanto tiempo, obviamente ya se había desgastado, ya era muchísimo, ¿verdad? Yo siento que demasiado. Y entonces hubo dos eventos que vinieron a precipitar, ¿verdad? El rechazo que la población va a sentir hacia él. Eh, Primero los terremotos de 1917 y 18. Fíjense que entre el 25 de diciembre del 17 y el 20 de enero del 18 se sucedieron en el país se calcula que fueron alrededor de 25 terremotos. Entonces fue algo tremendo. Fueron varios terremotos que sacudieron y entonces obviamente los daños que sufrió no solo la capital, sino que en los departamentos fueron muy tremendos, ¿verdad? Llegó bastante ayuda internacional, pero pues el dictador no se preocupó por ayudar a la población con el tema de la reconstrucción, ¿verdad? O programas, ¿verdad? Para apoyar a las personas, para irse recuperando, en fin. Luego también hubo una epidemia de influenza. Esa, pues, digamos que llegó en 1918 a nuestro país. Se calcula que a finales de ese año, ¿verdad? Entre octubre y diciembre, fue lo más fuerte de verdad de contagios. Esa es la famosa gripe española, ¿verdad? Que era una H1N1. Y entonces se calcula que murieron entre 75,000 a 150,000 personas y sobre todo en el suroccidente, que pues es una región que se caracteriza porque la mayoría de la población es indígena. Entonces el presidente no se inmutó, ¿verdad? No se preocupó tampoco por apoyar a las personas que estaban viéndose contagiadas. Los finqueros pues tampoco, ¿verdad? Apoyaron con estos temas de salud. Al contrario, pues presionaban para que los trabajadores llegaran pues a la finca, que estuvieran ahí trabajando para que sacaran la cosecha, ¿verdad? Era época de cosecha de café. Entonces, fueron dos eventos que el pueblo de Guatemala dijo, bueno, ya hasta aquí, ya no soportamos a este dictador, ¿verdad? Ya no nos ha apoyado realmente, ¿verdad? Y nos tiene tan vigilados. Y lo que pasaba era que le tenían mucho miedo, ¿verdad? Por las mismas formas que él tenía para tratar a sus enemigos políticos, o sea, a quienes él consideraba, ¿verdad? Sus enemigos políticos, porque era bien. Entonces, fue surgiendo un movimiento en el que se reunieron. En el libro podemos ver que nos dice los obreros. Realmente en nuestro país había muy pocas fábricas en ese entonces, pero la mayoría eran personas, operarios de talleres, ¿verdad? De costura, ¿verdad? Sastrerías, carnicerías, panaderías, carpinterías, herrerías, todo esto. Entonces, grupos de obreros se reunieron con conservadores, ¿verdad? Los conservadores, pues obviamente era el otro partido. ¿Se acuerdan ustedes que desde la independencia estaban liberales, conservadores? Imagínense que don Manuel era de los liberales, ¿verdad? Qué grueso, porque en nuestro país tuvimos esas dictaduras que se identificaban como liberales y pues se supone que liberal en esa época era sinónimo de progresista, ¿verdad? Bueno, entonces empiezan ellos a platicar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para derrocar a ese señor? Porque hay mucho miedo, el pueblo no se anima a derrocarlo, ¿verdad? Entonces empiezan en pláticas y fundan el Partido Unionista. Esto fue a finales de 1919, cabalmente el 25 de diciembre, y mandan a repartir a la capital y también a algunos, pues a las cabeceras departamentales, el acta de fundación del Partido Unionista, que pues iba doblada como un trifoliar, ¿verdad? Por eso le llamaban el acta de los tres dobleces. Y entonces, y pues la idea era que era un partido que iba a haber por la Unión Centroamericana y todo el asunto, porque buscaron temas para despistar, ¿verdad? Al dictador. Al mismo tiempo también, en la iglesia de San Francisco, el obispo que estaba allí
que era Batres y Piñol, pues también cercano pues de las familias conservadoras, ¿verdad? De esos de los criollos y todo eso. Pues empezó a predicar en las homilías en contra del presidente, ¿verdad? A hablar, a criticar las estrategias que él utilizaba para controlar a la población, para reprimir, etc. Y por eso, pues también se une, ¿verdad? A ese movimiento. Podemos decir que poco a poco la población empieza a perder el miedo, ¿sí? Y entonces, de las primeras acciones en las que el Partido Unionista ya revela, ¿verdad?, cuáles son sus intenciones, fue la marcha que convocaron el 11 de marzo de 1920. Como vemos, pues eran hombres, ¿verdad? Casi el 100% de los que van marchando. Se calcula que alrededor de 40,000 personas asistieron a la protesta para hacerle saber al dictador que ya no lo querían. Estrada Cabrera obviamente se molestó, mandó a reprimir a la protesta, después quiso negociar, pero pues obviamente no quería renunciar. Y entonces estas personas pidieron a médicos que hicieran peritajes, ¿verdad?, para evaluar la salud mental del dictador. Y entonces se estableció que él ya no estaba en pleno uso de sus funciones, ¿verdad?, cognitivas, porque ya tenía más de 60 años y pues digamos que las actitudes que tenía, ¿verdad?, contra la población, pues no eran de una salud mental adecuada, podríamos decir. Y entonces, ya con estos peritajes médicos, pues hablando con los diputados en el Congreso, pues que ya no se soportaba la situación, ¿verdad? Que había que declararlo incapaz. Y de esta manera, haciendo uso, ¿verdad?, de esa forma legal, pues obviamente ya no podía seguir trabajando, ¿verdad? Ya no podía ser ese funcionario, digamos, ese alto mandatario de la nación. Se le informa, ¿verdad?, porque el Congreso emite el decreto 1022 de 1920. Claro, vemos ahí la protesta, ¿verdad? O sea, llegan otra vez los grupos, ¿verdad?, de ciudadanos a presionar al Congreso porque ya hay que declararlo incapaz. Don Manuel pues no acepta, se va a refugiar a su casa en la finca La Palma, ahí donde está ahorita el estadio Doroteo Guamuch. Y pues le pide a los cuarteles, ¿verdad?, que le eran leales, o sea, el cuartel de San José y a Matamoros, que lo defiendan. Obviamente los obreros, aquí podemos ver fotos, ¿verdad?, de las barricadas que hicieron en el centro, consiguiendo pues ahí machetes, hachas, palos, lo que fuera, blogs, ¿verdad?, para ir pelear. También algunos rifles, escopetas viejos, pues ustedes saben que mucha gente le gustaba antes salir de cacería, ¿verdad? Entonces empieza el pueblo ahí a aportar también esas cosas para combatir en contra de los soldados que defendían a Estrada Cabrera. Obviamente esa es llamada la Semana Trágica, murieron muchas personas. El fuerte de San José dejó de combatir porque pues ya era demasiado, ¿verdad? O sea, ya estar atacando al mismo pueblo. Y entonces renuncia don Manuel, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo va saliendo de su casa, acompañado de personas del cuerpo diplomático, y pues le decretan prisión domiciliar y pues así fallece, ¿verdad? Pues algunas novelas donde se hace referencia, ¿verdad?, a don Estrada Cabrera, pues la más conocida, la obra El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad?, nuestro Premio Nobel de Literatura, y pues también escritos de otros periodistas, ¿verdad?, y escritores que a los que Estrada Cabrera les pagaba para que hablaran bien de él, ¿verdad?, tanto en Guatemala como en el extranjero. Cuando derrocan a Estrada Cabrera, el Congreso nombra como presidente provisional a don Carlos Herrera Luna, conocido como el azucarero. Es el fundador del ingenio Pantaleón y pues de esa industria azucarera, ¿verdad? Bueno, de ese negocio familiar, ¿verdad?, de los Herrera.
conocido como una persona honesta, correcta, era diputado por Cochumalguapa. Y lo curioso va a ser que los conservadores aquí van a impulsar una reforma de la Constitución que va a ser muy avanzada, ¿sí? Eso va a ser lo contradictorio, ¿verdad? Y lo interesante. Y entonces, en esa reforma constitucional, pues obviamente se establece que no se permite la reelección, el periodo de gobierno se reduce porque era de 6, o sea, los dictadores lo ponían a 6 años. Y entonces dicen, no, el gobierno es de 4 años. Y pues ahí se van a contemplar por primera vez el derecho a la huelga, a la jornada, una jornada adecuada, ¿verdad? De trabajo de 8 horas, sobre la libre organización también, ¿verdad? Ahí se reactivan sindicatos, grupos, ¿verdad? De trabajadores. También sobre los derechos de mujeres y niños trabajadores. Igualmente se empieza a plantear bueno, aquí se plantea reforma, autonomía universitaria y autonomía de las municipalidades, ¿verdad? No quiso este gobierno de Herrera Luna renovar algunos convenios que el Estado de Guatemala tenía con la United Fruit Company, ¿verdad? La frutera, ni con la empresa eléctrica, que dijimos era estadounidense, ¿verdad? La Electric Bonanshare. Y entonces, eso no le gusta a Estados Unidos y pues apoyan a don José María Orellana para que le dé golpe de Estado a don Carlos Herrera, ¿verdad? Y entonces, bueno, y don José María Orellana es el que aparece en el billete de un quetzal porque él fue el que hizo la reforma monetaria que dejó, digamos, sin utilizar el peso, ¿verdad? Y empezó a utilizar el quetzal. Entonces, recordado por esto. Luego hubo otros presidentes. Nos vamos a pasar a la tercera dictadura liberal, que era don Jorge Ubico Castañeda. Jorge Ubico, pues venía de una familia adinerada, ¿verdad? Su mamá, doña Matilde, pues era una señora de familia, ¿verdad? Criolla. Su papá, don Arturo Ubico Urruela, ¿verdad? Era, pues, digamos, cercano también a familias criollas y pues con trayectoria política, ¿verdad? Él había sido presidente del Congreso, fue compadre de Justo Rufino Barrios. Fíjense que Justo Rufino Barrios era el padrino de bautizo de don Jorge Ubico. Por eso, en la época de Ubico, él compró la Torre del Reformador. Era una torre que la habían expuesto en una exposición internacional. Y entonces dice, esta está buena para conmemorar los 100 años del nacimiento de mi padrino. Entonces él la compró y se la mandaron para acá. Bueno, ahí para rendirle homenaje a don Justo Rufino. Entonces, Jorge Ubico va a ser un personaje que va a llegar a gobernar cuando nadie quería ser presidente de Guatemala. Fíjense que era como un puesto que era como la papa caliente, ¿va? Ahí sí que nadie quería agarrarla, porque en 1929 hubo una crisis económica que empezó en Estados Unidos y afectó pues a nivel mundial, ¿verdad? El crack de la bolsa estadounidense, y como Estados Unidos pues compraba muchos productos, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, nos compraba café, nos compraba banano, eran nuestros principales compradores. Y fíjense que sigue siendo, si ustedes ven las estadísticas de la Banco de Guatemala, Estados Unidos es nuestro mayor comprador de lo que exportamos. Entonces, la economía se vino a pique, ¿verdad? Igualmente afectó en países europeos, entonces tampoco había mucha demanda de nuestros productos. Se producía, pero no había quien lo comprara, ¿verdad? Y esto generó obviamente también una crisis en el campo, porque los finqueros, bueno, si no tenemos cómo, no estamos vendiendo, pues no te vamos a pagar, ¿verdad? En fin, un montón de desempleo y problemáticas muy tremendas, ¿verdad? Impactó bastante al pueblo. El presidente de ese entonces, que era don Lázaro Chacón,
Imagínense, hasta le dio, bueno, que fue cabal en sus últimos años de gobierno, ¿verdad? No pudo lidiar con esa crisis. Le dio ¿cómo se llama? Un derrame cerebral y tuvo problemas ahí por corrupción, en fin. Entonces se retira del cargo. Y cuando cuando llaman a Ubico para que se presente, él fue el candidato único, solo él se presentó en la elección, ¿sí? Era conocido como una persona que daba muy buenos resultados y de mano dura, ¿verdad? Había sido el gobernador, ¿verdad? Jefe político de Retauleu, también había estado en Alta Verapaz. Y pues triunfa en la elección, ¿verdad? Y empieza a impulsar varias medidas para contener, ¿verdad? Que la economía decayera más, ¿verdad? Y entonces, conocido porque baja los salarios de los funcionarios de gobierno, también bajó las pensiones y pues hizo ahí varios ajustes para ir, ahí sí que poder apoyar a la población, ¿verdad? Usando esos recursos para otras cosas. Y poco a poco ahí se va balanceando la economía. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando Ubico llega a gobernar, no solo esa crisis económica, ¿verdad? Sino que también van a haber otros eventos internacionales que van a ser importantes y que van a marcar mucho su gobierno. Por ejemplo, Ubico se identificaba como anticomunista, ¿verdad? Porque, y fíjense, la revolución rusa pues continuaba, ¿verdad? Que había empezado en 1917, pues ya se estaba instaurando todo ese modelo allá en Rusia. Creo que ya había surgido la Unión Soviética. La Revolución Mexicana también, ¿verdad? Ahí avanzaba. Ok, entonces, dentro de las fobias que tenía don Jorge Ubico, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, obviamente él era anticomunista, ¿verdad? Entonces, rechazaba todo lo que pudiera parecer que podía plantear un gobierno, un Estado que fuera controlador en el sentido de instaurar un modelo comunista, ¿verdad? Entonces, por eso no apoyó que el país se industrializara, ¿verdad? Como ustedes saben, ya vieron en el curso de economía, se supone que para que los países vayan desarrollándose, empiezan dedicándose a la agricultura, luego hay un impulso de la industria, ¿verdad? Las fábricas, que eso genera más ingresos y pues ya, y luego viene otra etapa, ¿verdad? De servicio. Pero en nuestro país eso estaba frenado, detenido, porque Ubico decía, si hay fábricas van a haber obreros y ellos van a hacer la revolución y no sé qué, entonces no queremos. Entonces andaba controlando igualmente, ¿verdad? Ahí el aparato de espionaje, quienes tenían esas ideas raras. En cuanto a los obreros, fíjense que llegó al colmo de emitir un decreto prohibiendo que se utilizara la palabra obrero. Tan así era, digamos, su miedo, ¿verdad? Y luego también hacia los maestros y a los intelectuales, ¿verdad? Porque obviamente, ¿por qué creen ustedes que le caían mal los maestros? Tal vez porque no le gustaba que hubieran personas pensantes. Así es, César. Sí, como dice Manuel, por el conocimiento. Entonces, fíjense que tuvo mucho pleito con los maestros durante su gobierno. O sea, bueno, si vemos, empezó a gobernar en el 1931 y dejó de gobernar en 1944. Entonces, fueron un poquito más de 13 años, ¿verdad? Los que estuvo en el poder. Le pegaban a Ubico, dice, cuando era estudiante, Giovanni. Si es que las estrategias que utilizaban en las escuelas eran así, ¿verdad? De castigo. Y pues él va a promover también ese tipo de estrategias acá, ¿verdad? También en el sistema educativo.
los maestros, fíjense, no les va a estar pendiente de que no se les suban salarios a los maestros durante todo ese tiempo. Y además, va a nombrar a oficiales del ejército para que sean los directores de escuelas, de institutos, también en la universidad. Autoridades así que son puros oficiales. Entonces, imaginémonos los maestros en las escuelas, en institutos, bajo las órdenes de oficiales, todo militarizado. Y además tenían que marchar, ¿verdad? Tenían que practicar para desfilar como que eran batallones de soldados. Entonces, digamos, eso caracterizó al gobierno de Ubico. Para las maestras, pues igual, porque no les permitía que cuando se casaban pudieran seguir trabajando. Era muy, muy ridículo, muy absurdo, ¿no? En este periodo, pues continúan funcionando las leyes de trabajo forzado, ¿verdad? Como la ley de vialidad. Ya no va a estar aquí el reglamento de jornaleros, que sí estaba, digamos, durante el gobierno de Estrada Cabrera, pero aquí lo que va a hacer Ubico es que se va a apoyar mucho en la ley contra la vagancia. Fíjense que la ley contra la vagancia es una normativa que va a establecer, ahí va a mencionar cuáles son las ocupaciones que son respetables. Y entonces, obviamente, ahí no van a entrar un montón de campesinos, ¿verdad? Que lo que van a hacer para evitar que los metan presos por el delito de vagancia, pues mejor ellos voluntariamente se van a ir a las fincas, ahí sí que casi que a entregarse, da mejor trabajo aquí gratis y pues, que no me metan preso. Se crea la ley de probidad, esa ley que exige a los funcionarios que rindan cuentas, ¿verdad? De su gobierno o del trabajo que realizaron en su cargo, ¿sí? Que tienen que presentar su declaración de bienes y después tener un finiquito y todo eso. Por eso también a Ubico se le ve como un personaje que era como muy honesto, ¿verdad? Ok. Militarizó la educación, como ya habíamos mencionado. También, fíjense que se habla que, bueno, varios historiadores, sociólogos que han investigado, ¿verdad?, sobre los gobiernos de Ubico, que bloqueó el ascenso social de muchos jóvenes, ¿verdad? Porque, digamos, para poder tener mejores ingresos, se supone que estudiaban, ¿verdad? Pero Ubico empezó a poner una cuota de cuántos se podían graduar cada año. Y entonces eso dejaba fuera a muchos otros muchachos, ¿verdad? Que no podían optar a graduarse, buscar un empleo para ganar mejor. Luego también, fíjense que Ubico ponía a trabajar, formaba equipos, digamos, en las secretarías, ministerios, en donde a los jefes les nombraba subalternos con los que no se llevaban bien, ¿verdad? No se caían bien. Entonces, obviamente esto para que los tuviera controlados, para que le reportaran a él todo, ¿verdad? También para que bloquearan lo que estaban haciendo. Era muy, muy absurdo, ¿verdad? Pero esto contribuyó a que en las instituciones públicas, pues el ambiente no fuera muy cordial, ¿verdad? También. Obviamente centralizaba el poder, ¿verdad? Era un dictador. Fíjense que él aquí utilizó una ley que era utilizada también por Francisco Franco en España, la ley Fuga. Esta ley consistía en que a los enemigos políticos, bueno, se les aplicaba a los enemigos políticos, pero los guardias lo sacaban como que le iban a trasladar. Y ya que estaba en la calle le decían, corre, te damos tantos segundos para que corras y te escapes. Y entonces le disparaban por la espalda y después decían que se quiso escapar, se quiso fugar, ¿verdad?
Podemos ver aquí algunos datos. Estos datos están en el periódico El Liberal Progresista, ¿verdad? Que es un periódico de esa época, precisamente del 26 de abril de 1940, en donde se pueden ver datos sobre los salarios de los maestros y los gastos que tenía el presidente. Entonces, eran diferencias exorbitantes. Ligda, disculpe una preguntita. Sí, Blendy. Esto de la ley fuga, ¿a quiénes era a las personas que se lo aplicaban? A los presos políticos. Ah, ya. Les decían que podían irse y ahí era donde les disparaban. Ah, ya. Sí, y fíjese que esa ley también es una ley que aplicaba, se la copió a Franco. Allá en España se llamaba ley de fugas, algo así, sí. Y pues esa era su aplicación. Gracias, licenciada. Ok, Blendy. Bueno, entonces vemos a los maestros, por ejemplo, el director de escuela en el área rural, ¿verdad? Podía ganar entre 12 y 18 quetzales al mes. Un maestro tenía un salario de 10 quetzales, mientras vemos que los gastos que tuvo el presidente en 1938, ¿verdad? Su sueldo y gastos de representación, asignación de imprevistos. Miren, los imprevistos triplican más el sueldo. Y para la casa de gobierno. Entonces, si hacemos cuentas, ¿verdad? Para dividirlo entre los 12 meses de ese año, pues prácticamente eran casi los 1,000 quetzales, ¿verdad? Al mes, solo para el presidente. Entonces, las disparidades de salarios eran grandes, ¿verdad? Ahí sí que el salario que él se recetaba. Su ideología, pues muy identificado con los fascistas, ¿verdad? Era, fíjense que él tenía correspondencia con Francisco Franco, lo felicitó cuando él ganó. Hitler también, Hitler le mandó una felicitación a Ubico cuando él tomó, sí, cuando se reeligió, ¿verdad? También llegó aquí un submarino alemán a Puerto Guatemalteco y pues los marineros vinieron a marchar a la capital, o sea, en la época de Ubico. De los grupos de alemanes que vivían acá, no vamos a decir que todos eran nazis, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, pero sí que algunos de ellos fundaron sus filiales del partido nazi. Eh, allá en Cobán, en Shela, en la capital. Y pues Ubico se hacía de la vista gorda, ¿va? También con Mussolini, el dictador fascista allá de Italia, ¿verdad? Entonces, él admiraba mucho a esos personajes. Vamos a ver que Ubico es un personaje que, si ustedes preguntan a sus abuelitos, a sus papás, es muy recordado por el hecho de que era muy correcto. Y además, por el tema de la seguridad. ¿Qué dicen los abuelitos? Si uno se podía ir a dormir y dejaba la puerta de la casa abierta y no pasaba nada. Obviamente, pues, cuando él gobernó, pues, había toque de queda, nadie podía andar en la calle después de las 9 de la noche, porque pues ahí lo agarraban, ¿verdad? Sea para la penitenciaría. Y castigos muy, muy tremendos, ¿verdad? Pero toda esa figura de superhéroe que se creó alrededor de Ubico todavía permanece, porque fíjense que él fue muy hábil, ¿verdad? Contrató un equipo en la tipografía nacional que hacían un noticiero fílmico. El presidente hacía su gira siempre, cada año, ¿verdad? Y entonces estos periodistas lo acompañaban a todas sus giras, le tomaban fotos, iban filmando, pues imagínense en esa época, o sea, las grabaciones, pues, pero sí ahí le tomaban también. Y trataban de captarlo en poses donde lo ubicaran como alguien muy valiente, ¿verdad? Y temerario, y en fin, como a caballo, o también subido en su moto, Harley Davidson, en fin. Y entonces, toda esta información, ellos después la pasaban a un noticiero fílmico. No sé si ustedes habrán visto
las películas, por ejemplo, las de la Segunda Guerra Mundial o así como de mediados del siglo XX, a veces ahí salen unas escenas en donde las noticias las van pasando en el cine, ¿verdad? Entonces, así funcionaba esto del noticiero fílmico. Entonces, después lo iban pasando en los pueblos y todo. Y utilizaban lenguaje igual, ¿verdad? Para irlo posicionando. Gobernante honesto, enérgico, eficiente, es un superhombre, en fin. Vemos, por ejemplo, esta publicación que es de 1942 del periódico La Gaceta. También, ¿verdad? Como los periodistas hablaban acerca de él, ¿verdad? El general Ubico no es un mandatario con minúscula, sino uno con mayúscula, ¿verdad? Que puede figurar dentro de la relatividad de los medios con un Roosevelt. Franklin Roosevelt era el presidente estadounidense que tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Mucho liderazgo. Entonces dice, al leer todo lo que obra Roosevelt, encontramos que muchos de sus actos ya habían sido anticipados en Guatemala por el régimen del general Ubico. Y si el tono de un Hitler y de un Mussolini y otros dictadores organizados es de forjar naciones nuevas, el general Ubico, sin dejar de ser un demócrata, está dentro del tiempo de acción progresista y purificadora que en muchos casos se ha anticipado. Bueno, y en cuanto a los edificios, invirtió bastante en infraestructura, ¿verdad? Edificios que, como dicen los abuelitos, están bien hechos, ¿verdad? Que no se han caído. Como el edificio de Correos, el Palacio Nacional, los pabellones de la Feria de Noviembre. Ahí enfrente se celebraba su cumpleaños. La feria en esa época, antes de Ubico, se celebraba, pues era la fiesta, la Feria de la Asunción, ¿verdad? La del 15 de agosto. Pero ya cuando él empezó a gobernar, la pasó para noviembre, que era cuando se celebraba su cumpleaños. Vemos la Dirección General de Caminos, la Pasarela de Caminos, Palacio de la Policía, que está en la zona 1, ¿verdad? La Casa Presidencial. Y pues algunas novelas en donde se habla acerca del dictador. Fíjense que me quiero pasar a la siguiente presentación. Vamos a avanzar otro poquito. Para que veamos, bueno, en este capítulo de la aldea de Ubico, está escrito por un autor, Piero Gleijeses. Sí se ve ahí, ¿verdad? Sí. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Entonces, Piero Gleijeses nos dice, gracias, José. Él investigó bastante acerca de los gobiernos de la revolución, la contrarrevolución, pero también la parte del gobierno de Ubico. Y entonces nos dice que Ubico realmente quería mantener a Guatemala aislada de los avances industriales, ya vimos, ¿verdad? Que no le interesaba la industrialización. Pero también aislada, que no se enteraran aquí de las nuevas ideas que estaban en boga en el mundo, ¿verdad? Los cambios que se estaban dando. Y fíjense que sí, en el gobierno de Ubico hubo un comité de censura, o sea, se chequeaban los libros que llegaban al país y entonces se autorizaba solo los que estaban enmarcados dentro de las ideas de Ubico, ¿verdad? Los otros no. Porque son meros comunistas, ¿verdad? O transgresores, esos no. Entonces, mantuvo, por eso dice Pedro Gleijeses, mantuvo o quiso mantener al país así bien aislado, ¿verdad? Y atrasado en cuanto a las creencias, a las ideas. Además de que los finqueros tenían mucho poder, descuidó la educación, ¿verdad? Había mucha represión. Y pues los créditos, que fíjense que los bancos solo le daban créditos a los finqueros, sí, a los cafetaleros. Pero a otro tipo de, digamos, alguien que tuviera otro tipo de empresa, pues no aplicaba, ¿verdad? Los que quisieran emprender alguna otra cuestión, ¿no? Y entonces, pues se llegó, digamos, una época en la que Ubico realmente ya no pudo contener, ¿verdad?
todas las ideas que estaban, todos los cambios que estaban sucediendo en el mundo, ya no pudo detener todo ese bagaje de información, ¿verdad? Porque precisamente Estados Unidos, que lo había respaldado a Ubico para que durara tanto tiempo en el poder, porque precisamente Ubico tenía muy buena relación con la United Fruit Company, con todas las empresas norteamericanas, ¿verdad? Pero con la Segunda Guerra, Estados Unidos empieza a hablar de la democracia, ¿va? Porque obviamente el mundo se había volcado y estaban en contra de las dictaduras como la de Hitler, en contra de los tratos inhumanos que se daban a las personas, como los que se dieron en los campos de concentración, en fin. Y entonces, los países que estaban peleando en contra de Alemania, la Alemania nazi, empiezan a hablar acerca de la democracia, de la libertad. Y como decíamos, bueno, entre ellas Estados Unidos, ¿verdad? Ahí está el famoso discurso de las 4 libertades, libertad de credo, ¿verdad? De culto, la libre expresión, vivir sin miedo. Y pues esta última libertad de la miseria realmente es pues vivir en mejores condiciones económicas, ¿verdad? Y en nuestro vecino país, México, estaba gobernando un militar, o sea, era general también, así como Ubico, pero era un general de la revolución, era un general socialista, Lázaro Cárdenas. Y entonces Cárdenas, imagínense, y estaba a la par nuestra, ¿verdad? Muy cerca de nuestras fronteras. Y entonces Lázaro Cárdenas se preocupó por las tierras para las comunidades indígenas, ¿verdad? Garantizarles sus ejidos. También nacionalizó el petróleo, que lo tenían empresas norteamericanas, pero dijo no, el petróleo es mexicano y en fin. Entonces, era como algo que ya Ubico, ya no lo podía contener, ¿verdad? Quiero ver la hora. Sí tenemos unos minutos. Bueno, entonces los que empezaron con las protestas fueron los estudiantes de la San Carlos. Fíjense que, pues, al igual que a Estrada Cabrera, pues también a Ubico le tenían mucho miedo por cómo trataba a sus enemigos políticos, ¿verdad? Y Manuel Galich, en su libro del pánico al ataque, precisamente nos habla de eso, ¿verdad? Cómo desde el miedo que le tenían, el pánico que le tenían el dictador, empezaron a organizar protestas en su contra, ¿verdad? Al principio eran protestas que le pedían que cambiara las autoridades, ¿verdad? Porque ellos no querían autoridades militares o afines a él, sino pues gentes académicas, ¿verdad? Y entonces empezaron a protestar. Por ese entonces, pues surgió la Asociación de Estudiantes del Derecho, ¿verdad? La Asociación de Estudiantes de nuestra facultad. También la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios, empiezan a protestar. A las protestas de los estudiantes, ¿verdad? Que desde inicios de octubre se empezaron a dar. No, perdón, de junio, de junio. Se van a unir los maestros, ¿verdad? Y entonces vemos desde principios del mes una jornada de protestas donde van a participar los estudiantes, los van a apoyar los maestros. Y entonces el 22 de junio, ¿verdad? De ese mes, Ubico emite un decreto en donde dice, se restringen las garantías. Es como que dijéramos ahorita un estado de excepción, ¿verdad? No se van a garantizar el derecho a la libre organización, ni el derecho de reunión, ni nada de estar ahí en la calle y en fin. Entonces, un grupo de personas notables de la capital, empresarios, profesionales, se reunieron y le mandan un escrito, ¿verdad? Que se conoce como Memorial de los 311, en donde le dicen, mira, o sea, realmente esto no conviene porque estás decretando un estado de excepción, ¿verdad? Échalo para atrás. Esto no es una buena medida. Al día siguiente salen a marchar los maestros en la mañana.
Y Ubico les da órdenes para que la policía montada se vaya encima de la manifestación, ¿verdad? O sea, eran los policías que andaban a caballo. En la tarde fue la protesta de las maestras, o sea, no marchaban aparte hombres y aparte mujeres, ¿no? Y entonces la protesta de las maestras salió desde el templo de San Francisco, en la zona 1. Miren, bien icónica esa iglesia, ¿verdad? Y pues ahí contra las maestras, fíjense, qué mala onda, ¿verdad? Qué cobardes porque dispararon, asesinan a la maestra María Chinchilla. Obviamente esto generó más rechazo hacia este dictador. Al día siguiente, todos los negocios de la ciudad cerrados en repudio, ¿verdad? Hacia el dictador con moñas negras. Y pues también le hacen llegar otro memorial donde ya le piden su renuncia, ¿verdad? Ya segundo memorial ya y pues también con gentes de confianza de él, entre ellos el doctor Julio Bianchi, que era su amigo personal, era su médico de cabecera. Entonces el dictador ya desubicado, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando? Se sintió tan decepcionado que esas personas cercanas, gentes de su confianza, porque también un primo hermano de él iba entre los que firmaron. ¿Por qué me están pidiendo la renuncia? ¿Qué les pasa? Y renunció. Presentó su renuncia ante el Congreso el 1 de julio. Ahí sí que irrevocable, ¿verdad? Se fue, pero dijo, bueno, me van a extrañar y me van a rogar, pero ya no regreso. Y entonces dejó nombrados, fíjense bien listo, porque se fue, pero de una vez dijo, mira, andate a llamar a fulano y a fulano para que se queden a cargo de la presidencia. Y entonces, fíjense, nombró a 3 personas, 3 generales. Esto de triunvirato, así se le llama al tipo de gobierno que está conformado por 3 personas. Nosotros vamos a encontrar en la historia de nuestro país que aparece mucho esta figura de triunvirato, ¿sí? Pues pueden haber varias razones, ¿no? Pero sí, se utilizó varias veces. Entonces, deja nombrado a Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Báides. Pero Ponce Báides se portó más buzo caperuzo y platicó con el Congreso para que lo nombraran solo a él, ¿verdad? Como presidente provisional. Y entonces, él va a gobernar del 4 de julio al 20 de octubre del 44. Fíjense que Ponce Báides empezó así como que muy buena onda, diciéndoles, ay, miren, chavos, no se preocupen, que aquí todo va a estar más relax, vamos a tener cambios. Y entonces empezaron a inscribir partidos políticos. Y se inscribieron un montón de partidos de diferentes ideologías. Eso, digamos que al principio generó confianza. Pero de repente dice, bueno, voy a convocar a elecciones presidenciales y yo también voy a ser candidato. Ay, Dios, ahí se prendieron los foquitos de alarma, ¿verdad? Este señor nos quiere hacer chanchullo, otra vez van a hacer fraude, se va a quedar y nos va a tocar otro gobierno como el de Ubico, otra dictadura. Y fíjense que sí empezó la violencia porque Ponce Báides cuando vio que marchaban, ¿verdad? Reclamándole, ¿verdad? Que no participara en las elecciones, que no hubiera fraude. Fíjense que las fuerzas del Estado asesinaron se dio el asesinato, ¿verdad? De un periodista, Alejandro Córdoba, que era era el director de un periódico, el periódico El Imparcial. Pues que realmente tampoco era que atacara tanto, ¿verdad? Al gobierno, pero eso fue algo muy contundente, ¿verdad? Como mandando un mensaje para asustar, ¿verdad? Y entonces esto confirmó, ¿verdad? Que precisamente lo que un grupo de personas había empezado a planear, ¿verdad? A contemplar como posibilidad precisamente desde el mes de julio, que fue la revolución, ¿verdad? Fíjense que
grupos de estudiantes de media, de la universidad, maestros, obreros, empresarios, comerciantes, se empiezan a reunir con un grupo de oficiales jóvenes del ejército, ¿verdad? Realmente, bueno, Arbenz era el vocero de ellos, ¿verdad? Él tenía facilidad para platicar con estos grupos de la sociedad civil. Y entonces empezar a buscar una salida distinta, ¿verdad? Ya no había funcionado las protestas, Ubico nos dejó a su sucesor, ¿verdad? Y pues no, esto no puede ser ya no puede continuar, ¿verdad? Y entonces vemos que, bueno, estos grupos de la sociedad se reúnen con estos, empiezan a complotar, ¿verdad? Con estos oficiales, Jacobo Arbenz, Carlos Aldana Sandoval, Francisco Javier Arana. Estos dos primeros, Aldana Sandoval y Arana, ellos trabajaban en la Guardia de Honor. Y entonces el plan fue que en la noche del 19, los grupos de civiles llegaran a la Guardia de Honor. Ahí les iban a abrir la puerta de atrás, ¿verdad? Para que entraran y les iban a dar armas, para que ellos los ayudaran a tomar el cuartel, la Guardia de Honor. Don Francisco Javier Arana era el jefe de los tanques, que los tanques eran importantes, ¿verdad? Para rodear los cuarteles militares, pero también para disparar a larga distancia, ¿verdad? Entonces, empieza así, ¿verdad? La revolución en la noche, el 19 de octubre. Y entonces toman la Guardia de Honor y luego pues mandan los tanques a combatir Matamoros, a combatir Cuartel de San José. También rodean el Palacio Nacional, la Casa Presidencial. Ponce Báidez finalmente se rinde en la tarde del 20 de octubre, ¿verdad? Toda la madrugada estuvieron combatiendo. El hijo de Ponce Báidez estaba combatiendo en Matamoros y ahí muere, ¿verdad? En la batalla. Después de eso, Ponce Báidez dice, no, pues ya yo me retiro, ¿sí? Y entonces, fíjense que pidieron a la Embajada de Estados Unidos que sirviera como, digamos, como sede, ¿verdad? Como un lugar donde se iban a reunir los que se habían levantado en armas, ¿verdad? O sea, todos estos quienes habían participado en la revolución. Y también una comisión de parte de Ponce Báidez, ¿verdad? Entonces, esa tarde del 20 de octubre se reúnen, presentan la renuncia de Ponce Báidez, solicitando también que lo dejen irse del país con su familia, su gente de confianza. Le conceden, ¿verdad?, que él se vaya. Y entonces nombran de una vez ese día en la tarde la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿verdad? Este gobierno conformado por 3 personajes, ¿verdad? Importantes. Don Jorge Toriello, que era empresario, Jacobo Arbenz Guzmán, militar, representante de los militares de escuela, y don Francisco Javier Arana, también militar, representante de los militares de línea, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. No, licenciada, todo claro. No, licenciada, interesante, interesante. Ay, gracias, José, muy amable. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar ahí para que tengan ustedes unos minutos para descansar, ¿verdad? Y prepararse para la siguiente clase. Éxitos mañana en su último examen parcial, ¿verdad? Ya el de Derecho, que les va muy bien. Les voy a publicar también
para que quienes no hicieron el examen de historia, pues me escriban, ¿verdad? ¿Qué dice Odalis? Sí, buenas noches, licenciada. Disculpe, esta grabación de la clase la subiré a Classroom. Sí, se las voy a compartir. Sí, Fíjese, ok, Odalis, que gracias. sí, yo voy a seguir compartiendo la información en Classroom. Yo siento que es más fácil porque les manda notificación, ¿verdad? Sí, así es. Gracias, licenciada. Licenciada, ¿hasta qué página llegamos hoy? Disculpe. Fíjese que aquí ya empezamos el capítulo de la revolución. El capítulo 20, Revolución de Octubre 44 y final de una dictadura, que empieza en la página 311. Gracias, licenciada. Ok, así con gusto. Bueno, jóvenes, entonces, que les vaya muy bien en su prueba mañana, cuídense mucho. Ahí les voy a escribir yo por si alguien no se examinó, ¿verdad? Para decirles la fecha del extraordinario. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias. Feliz noche, don Edgar.